Desde el momento en que un juramento solemne hizo responsable a esta Junta del delicado cargo que el pueblo se ha dignado confiarle, ha sido incesante el desvelo de los individuos que la forman para llenar las esperanzas de sus conciudadanos. Ve la Junta con satisfacción que la tranquilidad de todos los habitantes acredita la confianza con que reposan en el celo y vigilancia del nuevo gobierno. De esta manera, expresaba su sentir sobre la recién formada Junta de Gobierno el secretario de la misma, Mariano Moreno, en la primera edición de la Gaceta de Buenos Aires, el 7 de junio de 1810. Sin embargo, el clima cordial y fraterno poco duró, y pronto los representantes del pueblo se encontraron enfrentados por sus visiones políticas. Pero, ¿cuáles eran estas posiciones? ¿Qué pasó cuando estas diferencias salieron a la luz? ¿Y cuál fue la cronología de nuestros gobiernos patrios? Hola Luisito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, al pelo. Siéntate, por favor. No, sí, estaba leyendo un poquitito sobre un tema que me gustaría conversar con vos hoy, que era sobre Cornelio Saavedra. Y Cornelio Saavedra fue el presidente de la primera Junta de Gobierno. Y quería conversar con vos sobre nuestros primeros gobiernos patrios. Vos sabés que es interesante eso, Juan, porque si bien uno siempre tiene conciencia de la sucesión de los gobiernos, la primera Junta, la Junta Grande y los sucesivos triunviratos, pero lo que me inquieta a mí es conocer cómo se desarrolló el gobierno de la primera Junta y el legado que nos dejó, porque en definitiva, particularmente tengo un vacío de conocimiento de eso. Es muy interesante tu pregunta. La primera Junta, como todos sabemos, se constituyó el viernes 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, a raíz de la lista esa que... ¿Te acuerdas que conversamos un poquitito cuando hablamos de la Revolución de Mayo? Que circuló en la plaza y que después el Cabildo se vio obligado a aprobarla. Bueno, es así que se llamaba originariamente Junta Provisoria Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre de don Fernando VII. Ese era el nombre eterno que tenía prácticamente la primera Junta, como la conocemos hoy. Y como curiosidad podríamos decir que no bien juraron sus miembros, se instaló en la fortaleza, en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, y lo desalojaron de allí a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que tenía sus oficinas. Y bueno, ten en cuenta que eran las oficinas que tenía históricamente los virreyes de 1776, que fue el año de creación del Virreinato del Río de la Plata. La fortaleza o fuerte de la ciudad de Buenos Aires fue demolido años después, y allí se erigió la Casa Rosada o Casa de Gobierno de Buenos Aires enfrente a la Plaza de Mayo, que históricamente fue la sede de todos los gobiernos nacionales entonces. Y bueno, podríamos también decir que como principios que movilizaron a la Junta fueron los de soberanía popular, el principio de representatividad, porque ellos se hacían ser representantes del pueblo, ¿sí? Y el principio de publicidad de los actos de gobierno. Ten en cuenta que al poco de asumir en funciones la primera Junta, se constituyó lo que sería la Gaceta de Buenos Aires como órgano oficial de publicidad de los actos de gobierno. Entonces, mediante la Gaceta de Buenos Aires se publicaron todas las novedades y las medidas de gobierno más importantes de la primera Junta. Pero estuvo muy poco tiempo, por lo que me comentas, la primera Junta. Y ahora, en ese poco tiempo que estuvo, ¿qué es lo que generó? Y la pregunta que a mí me trae más que nada es si en ese poco tiempo pudieron encontrarse los distintos miembros de la Junta. Ten en cuenta que alguna vez, cuando hablamos sobre el 25 de mayo, tú me habías comentado que los integrantes venían de 3 facciones políticas totalmente diferentes, con ideas distintas, y pudieron amalgamar todas sus ideas y todo lo que ellos pretendían en un grupo tan heterogéneo. Sí, fíjate que es verdad, la primera Junta estuvo en vigencia entre el 25 de mayo de 1810 hasta el 18 de diciembre de 1810, en que
prácticamente dejó de existir y es asumida o es absorbida por lo que conoceríamos luego como la Junta Grande. En todo este lapso, las personalidades que lo conformaron, al principio tuvieron una convivencia pacífica, una convivencia, digamos, bastante homogénea. Quizás el entusiasmo de los criollos por haber llegado al gobierno, que no era esperado, quizás, hizo que todos dejaran de lado sus diferencias políticas o personales y estuvieran trabajando hacia el mismo objetivo, hacia el mismo fin común. Pero podemos decir entonces también que los principios que movilizaron a la primera junta fueron, para empezar, el principio de subrogación. ¿Qué es el principio de subrogación o la teoría de la subrogación? Ten en cuenta que hasta el 22 de mayo de 1810 gobernaba en todo lo que era el Río de la Plata el virrey. Con la subrogación quiere decir el reemplazo, la sustitución. Entonces la primera junta aspiraba a reemplazar y sustituir al virrey en las mismas funciones, en las mismas potestades y con el mismo mandato que tenía el virrey, el mismo poder que tenía el virrey. Entonces trató de imponer su poder tanto a las autoridades coloniales que había todavía en Buenos Aires y también a los demás pueblos del interior para conservar la integridad territorial del virreinato, es decir, reemplazar efectivamente a Cisneros y mantener todo el status quo. Después tenemos el principio también de retroversión de la soberanía que había expuesto magistralmente Juan José Castelli en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Vos te acordarás que cuando conversamos sobre este tema, Castelli, ¿qué había dicho? El rey, don Fernando VII, el deseado, que así le llamaban en España, se encuentra ausente, está preso de los franceses, es decir, no está. ¿Qué hizo el gobierno español? ¿Qué hizo el pueblo español? El pueblo español constituyó juntas para gobernarse en nombre del rey. Vale decir que el poder que era del monarca, del rey, ¿sí?, retrovertió y volvió hacia el pueblo, y el pueblo eligió sus representantes para que gobernaran en nombre del rey hasta que el rey volviera para devolverle nuevamente ese poder que le correspondía. Entonces decía Juan José Castelli, si eso era en España, ¿por qué no lo podíamos hacer acá? ¿Por qué los españoles podían constituirse en juntas y nosotros acá, qué teníamos que no podíamos tener juntas para gobernarnos hasta que vuelva nuestro muy amado soberano, don Fernando VII? Entonces ese era el principio de retroversión de la soberanía. Y evidentemente muy ligado a este principio tenemos también la máscara de Fernando VII. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso, Juan? La máscara de Fernando VII era, digamos, un argumento que utilizaban los patriotas para gobernarnos. Es decir, se utilizaba que todos nuestros gobiernos patrios de los primeros años en realidad gobernaban en nombre y representación de Fernando VII. Entonces, de esa manera era, pues, evidentemente era una mentira, porque en realidad se buscaba la independencia, pero era la forma elegante de no salir diciendo que queríamos la independencia, sino que queríamos un gobierno, digamos, regirnos hasta que tanto volviera don Fernando VII. A ver si te entiendo bien, Juan. La máscara de Fernando VII era una excusa, un ardid que utilizaron los primeros patriotas para desprenderse de un gobierno que no los representaba, ya que por un lado estaba Bonaparte y por otro lado estaba el Consejo de Regencia de Cádiz. Ahora bien, dime si en realidad todos los miembros de la primera junta compartían este concepto o algunos estaban realmente convencidos de que gobernaban en nombre de Fernando VII. Claro, muy interesante como me preguntás. Al principio podemos decir que quizás los revolucionarios más sagaces de aquel momento, que pudieron haber sido Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, ya la tenían clara. Es decir, ellos sabían que esto era una mentira. Pero, como no era muy políticamente correcto decir, no, aprovechando que España ha caído, que el rey no estaba, vamos a declarar la independencia, lo vieron como una alternativa de gobernarnos a nosotros mismos, utilizando el argumento de que lo hacemos en nombre de Su Majestad Fernando VII. ¿Y qué esperaban con esto? Y que el rey no vuelva más. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte en ese entonces parecía imbatible, parecía que iba a estar para siempre, por lo tanto decían, el rey no vuelve nunca. Y de última, si volviese tampoco se le devolvía el poder. Fue lo que ocurrió después. Entonces ellos veían que esto era la independencia segura. Pero no obstante ello, quizá algún miembro de la Junta, y esto se lo vio después cuando llegaron los diputados del interior a integrarse a lo que luego sería la Junta Grande, muchos de ellos ni siquiera querían saber nada con la independencia y hubieran saltado espantados si uno les hablaba en estos términos. Ellos seguramente estaban convencidos de que gobernaban en nombre y representación de Fernando VII, con lo cual este argumento de la máscara de Fernando VII convenció más de un incauto, hasta que el peso de las circunstancias años después le hizo entender que no había otro camino más que la independencia. Ahora bien, Juan, ¿y cómo hizo la Junta para instrumentar y articular justamente todo eso que quería hacer? Bueno, la Junta, en primer lugar, lo que hace es asegurarse la obediencia
de todas las autoridades virreinales que quedaban todavía en Buenos Aires. ¿Quiénes eran? El Cabildo, la Real Audiencia, el Real Consulado, el Tribunal de Cuentas. A todos ellos se exigió de que les juraran lealtad y fidelidad. Lo hicieron bajo protesto porque sabían que la Junta tenía el poder de las armas por detrás, pero no dejaban de conspirar igual. ¿Qué más hizo la Junta? El 27 de mayo de 1810 emite su famosa circular a las provincias del interior, en las cuales les anuncia este cambio de gobierno que ha habido, que ahora está en función en la Junta, mediante el principio de subrogación, que toma el poder del virrey, les exige respeto y acatamiento a la autoridad de la Junta. También les anuncia de que las distintas ciudades o pueblos del interior tienen que elegir representantes, que se tienen que ir incorporando a la Junta a medida que vayan llegando. Y también les anuncia que por las dudas va a enviar una expedición militar para asegurarse de que se obedezcan las órdenes de la Junta y que se elijan libremente a estos diputados para que se incorporen en lo que luego vendría a ser la Junta Grande. Eso es básicamente lo que hizo la Junta. El 28, es decir, al día siguiente, el 28 de mayo de 1810, la Junta emite su primer reglamento. ¿En qué consistía este reglamento de la Junta? Bueno, vos sabés que la Junta estaba integrada por 9 miembros. Sí, el presidente, que era Cornelio Saavedra, 2 secretarios, que era Juan José Paz y Mariano Moreno, y el resto de los vocales. Claro, los vocales eran Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, eran Juan José Castelli, eran Manuel Belgrano, eran Domingo Mateu y también Juan Larrea. Me surge una inquietud en este... Pero, ¿y qué hizo este reglamento puntualmente? Decidió dividirse las tareas entre la Junta y sobre todo creó lo que conoceríamos como especie de ministerios, digamos, 2 ministerios en ese momento, eran los 2 secretarios, cada secretaría se le dio una cartera distinta. Mariano Moreno tuvo a cargo la cartera de Gobierno y de Guerra y Juan José Paso tenía la cartera de Hacienda y de Marina. Entonces de esa forma se dividieron el trabajo y los vocales iban a colaborar con uno con otro. Vuelvo a la pregunta, justamente me das pie para esto, vuelvo a la pregunta. Viendo que cada uno tenía su idea política diferente dentro de la Junta, ¿cómo hace para articular esto de acuerdo a las relaciones personales? ¿Cómo se llevaban ellos, Juan? Vení y lo seguimos conversando, ¿te parece? Sí, dale, te acompaño. Juan, me venías comentando cómo eran las diferencias políticas en la Junta, cómo se sucedieron los hechos, pero lo que me interesa que me cuentes ahora es cómo era la relación entre ellos y la convivencia. Mira, durante los primeros meses, como creo que habíamos comentado también, fue bastante llevadera la relación entre los distintos miembros de la Junta. Hay quienes piensan que quizás quien intervino para que esto fuera así fue Juan José Castelli, que actuó como el miembro aglutinante de las distintas voluntades que hubo en la primera Junta. ¿Por qué Castelli? Bueno, Castelli tenía una personalidad con muy buen sentido del humor, era simpático, se llevaba bien con casi todos los miembros de la Junta. Vos fíjate que con Cornelio Saavedra ambos habían participado años antes, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Cornelio Saavedra había sido alcalde, había sido regidor, y también en alguna oportunidad le tocó a Castelli trabajar con él. En las jornadas previas a mayo, ambos habían trabajado en forma coordinada para conseguir la convocatoria al Cabildo Abierto, habían trabajado también coordinadamente dentro del Cabildo Abierto, habían participado juntos en la defensa de Santiago de Liniers contra la zona de los realistas. Sé que tenía una muy buena relación. También tenía una excelente relación con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era primo de Juan José Castelli, y eran prácticamente como hermanos. Salían de noche juntos. Fíjate que cuando Manuel Belgrano tenía que ausentarse de su trabajo como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, por sus problemas de salud que eran frecuentes, quien lo reemplazaba era su primo Juan José Castelli, a quien él dejaba a cargo de su oficina. También se llevaba muy bien con el padre Manuel Alberti, que había sido profesor y preceptor de Juan José Castelli en sus estudios en la Universidad de Córdoba y en el Colegio Colorado, y tenía muy buena relación también. Y también había sido abogado de Miguel de Ascuénaga y de Juan Larrea, que eran clientes suyos del estudio. Con Juan José Paso compartían el pasado como miembros del carlotismo y eran colegas, y los dos congeniaban muy bien, tenían muy buen humor también. Bueno, el gran problema era Mariano Moreno. Con Mariano Moreno prácticamente no tenía mucha relación, el hecho de ser ambos colegas, abogados, y de provenir de vertientes distintas, porque Juan José Castelli era carlotista, Mariano Moreno era alzaguista, los había visto enfrentados en el pasado, uno apoyó a la Osanada de Álzaga y el otro apoyó a Santiago de Liniers. Quizás se miraban un poco de recelo y de desconfianza al principio,
Pero eso fue hasta que en un buen momento Juan José Castelli se sentó a conversar un rato con Mariano Moreno, superando quizá los prejuicios, y se dieron cuenta charlando de que compartían muchas de las visiones, ideas y pensamientos. Y de esa manera empezaron a congeniar. Fíjate que Mariano Moreno era una persona sin gran sentido del humor, se lo conoce medio parco, medio serio, medio secote, sin muchos amigos. Y los pocos gestos de humor que se le conocen en la historia fue casualmente al lado de Juan José Castelli. Entonces, Castelli medio que logró amalgamar y aglutinar un poquitito las voluntades de todos y llegarlas a consensuar en los primeros meses de la Revolución. ¿Habrá sido esta razón por la cual Castelli influenció bastante en el fusilamiento de Liniers, Juan? Claro, el fusilamiento de Liniers sobre todo fue decidido por la insistencia, la persistencia, la insistencia de Mariano Moreno, que bajo todo punto de vista quería justiciar a Santiago de Liniers. En eso lo acompañó Juan José Castelli y logró Castelli también traccionar a todos los vocales de la Junta hacia el bando morenista, dejando prácticamente solo a Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra no le quedó más remedio en ese momento que ceder y firmar, muy a su pesar, la condena a muerte de Santiago de Liniers, y ese quizás significó el punto de quiebre en la primera Junta. Ese punto de quiebre que después se profundizó cuando Juan José Castelli tuvo que marchar hacia el Ejército del Norte y que su primo, Manuel Belgrano, al poco tiempo tuvo que marchar también hacia el Ejército del Paraguay, en campaña. Entonces la Junta quedó prácticamente sin estos dos moderadores y las diferencias entre ellos se profundizaron aún más. ¿Y la dinámica de la Junta, cómo se plantea, Juan, teniendo en cuenta que los dos brazos armados de la Junta estaban lideradas por morenistas y quedando Saavedra solo? Claro, eso no le debe haber caído muy bien a Saavedra, sabiendo que los dos mayores ejércitos de la Revolución, el del Norte y el del Paraguay, estaban en manos de dos miembros del morenismo, que eran enemigos suyos políticos. Entonces, ¿cómo quedaba la dinámica en la Junta? Bueno, en la Junta quedaba Mariano Moreno con 6 vocales, todos traccionando por el mismo lugar, y del otro lado estaba solo en la más orfandad política absoluta, Cornelio Saavedra. Ahora, ¿cómo era la situación en la calle? Bueno, en la calle tenés el ejército prácticamente todo aglutinado en torno a su líder natural, que era Cornelio Saavedra, y el morenismo no tenía cómo hacer pie en las armas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en ese momento, Mariano Moreno consigue que la Junta apruebe la conformación de un nuevo regimiento, que se le llama el Regimiento número 5, el Regimiento América o el Regimiento Estrella. ¿Por qué se llama Regimiento Estrella? Porque sus integrantes tenían en el brazo una estrella como símbolo de su regimiento. Y lo puso al mando de dos de sus principales colaboradores y seguidores, que eran Domingo French y Antonio Luis Beruti, como jefe y segundo jefe del Regimiento Estrella respectivamente. Y lo integró básicamente con partidarios del morenismo, con los famosos chisperos de Mayo, que no tenían experiencia militar, pero era una forma del morenismo de poner pie en las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento respondían en forma monolítica a Cornelio Saavedra, y un desafío importante al presidente. Seguro, era una presión grande. ¿Y cómo sigue el tema en la Junta? Bueno, no conforme con esto, vos fíjate que al poco tiempo se descubrió una confabulación de los cabildantes, de los regidores del Cabildo de Buenos Aires contra el gobierno de la primera Junta. Entonces Mariano Moreno quiso ir por más, es decir, quiso fusilarlos a todos por conspiradores. Ahí Cornelio Saavedra logró que la mayoría de los miembros de la Junta pararan, que decidieran desterrar a los regidores conspiradores, y Mariano Moreno no se lo perdonó este gesto de debilidad que le veía de la Junta en la persona de Cornelio Saavedra. Tuvo que intervenir Juan José Paso para apaciguarlo un poco a Mariano Moreno y decirle, bueno, mire, usted ya tuvo sus fusilados con el tema de Liniers. Ahora no puede ganarlas a todas, deje que estos por lo menos los mandemos desterrados. ¿Qué había pasado acá? La mayoría de los cabildantes tenían relaciones en Buenos Aires, eran de las principales familias, y les debe haber costado mucho a los miembros de la Junta firmar la sentencia de muerte de personas con gran compromiso político y social como eran los cabildantes. Seguramente era un traspié muy grande de haberlo hecho. Exacto. Ahora, Juan, cuando ya estando Castelli en el Ejército del Norte, cuando llega a la Junta la noticia de la gran victoria de Suipacha, viendo esta realidad política en Buenos Aires, ¿cómo lo toma? Bueno, vos fíjate, cuando llegó la noticia de Suipacha fue realmente un estallido de júbilo importante en todas las calles, hubo fiestas, hubo celebraciones. Una de las famosas celebraciones que hubo en la ciudad de Buenos Aires tuvo lugar el 2 de diciembre de 1810 en el cuartel de Patricios. Ahí los patricios a sus miembros hicieron un banquete. Mariano Moreno igual quiso entrar al cuartel de Patricios a pesar de que él no era militar, él era abogado. Y el guardia de la puerta le impidió el ingreso diciendo, usted no está invitado, acá es únicamente para gente del regimiento, así que váyase. Con lo cual se fue muy enojado y como desairado por esta actitud de los patricios de no dejarlo entrar, los patricios no lo querían. Se enteró después que esa misma noche ya uno de los oficiales del cuerpo de patricios, que era el capitán Anastasio Duarte, un poco afectado por la bebida, había ofrecido una corona que estaba hecha de azúcar a la esposa de Cornelio Saavedra, que era doña Saturnina,
diciéndole que era un homenaje al futuro rey y emperador de América, por Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, bueno, estaba medio incómodo, pero lo dejó ahí nomás al tema y lo dejó pasar como que era cosa de una persona ebria, un borracho, nada más. Entonces, las cosas hubieran quedado ahí si no fuera que un chismoso le fue a contar este episodio a Mariano Moreno. Mariano Moreno bramó. El 8 de diciembre de 1810, es decir, a los pocos días, cuando tuvo lugar la siguiente reunión de la primera junta, y bueno, Mariano Moreno se despachó con toda contra Cornelio Saavedra y contra este episodio, diciendo que no puede ser de que un porteño, ni ebrio ni dormido, puede tener ese tipo de expresiones lesivas a la libertad de su patria, como querer coronar acá a un rey o un emperador. Saavedra soportó en forma estoica toda esta letanía de humillaciones que le propiciaba Mariano Moreno. Y Mariano Moreno logró imponerle también lo que en la historia se conoció como el decreto de supresión de honores. ¿Qué era esto? Y bueno, era una resolución por la cual la Junta le suspendía de inmediato todos los honores y todos los homenajes que se le efectuaban al presidente de la Junta en su carácter de continuador del virreino, de la persona del virrey, ¿no? Y diciendo que a partir de aquí todos los homenajes se le iban a efectuar a la Junta en pleno y no solamente a su presidente, y que todos los miembros de la Junta eran iguales, salvo por el orden en el cual se ubicaban en sus asientos. Esto significó un impacto muy duro, un golpe muy duro a Cornelio Saavedra, que lo soportó callado y firmó de acuerdo sin objetar este decreto del morenismo, esperando el momento propicio para tomarse el desquite que llegó 10 días después. ¿En qué consiste la felicidad general? ¿Consiste en adoptar la más grosera e impolítica democracia? ¿Consiste en que los hombres hagan impunemente lo que su capricho o ambición les sugieren? ¿Consiste en atropellar a todo europeo, apoderarse de sus bienes, matarlo, acabarlo y exterminarlo? ¿Consiste en llevar adelante el sistema de terror que principió a asomar con Moreno? Cornelio Saavedra. Juan, está a la luz que hay diferencias insanjeables entre las dos facciones de la Junta, pero esto ¿cómo le hace a la dinámica y al trabajo de la Junta? Vení, acompáñame que lo seguimos hablando. Sí, dale. Sí. Juan, me habías comentado sobre la ruptura que había existido justamente después del decreto que había pedido Moreno contra Saavedra. ¿Cómo sigue este tema, Juan? Bien, a partir de la segunda quincena de diciembre de 1810 empezaron a llegar a Buenos Aires los distintos diputados por el interior que se venían a incorporar a la primera junta en virtud de la circular del 27 de mayo de 1810 que había instruido eso, que los distintos pueblos, a medida que vayan adhiriendo a la primera junta, pueden enviar sus representantes. Ya estamos en la antesala de la Junta Grande. Exacto. Entonces, venían todos, ya había presentes en la ciudad de Buenos Aires 9 diputados del interior, y estaban todos acaudillados por el deán Gregorio Funes, que era el diputado por Córdoba. Aquí, ¿qué pasó? Mariano Moreno se dio cuenta que estos nuevos diputados, lejos de tener la claridad de visión que tenían quizás los primeros revolucionarios de que esto iba para la independencia, y a notarlos bastante conservadores y cautos ten en cuenta venían de las provincias que no habían participado de la Revolución de Mayo, entonces vio como muy peligroso que se incorporaran a la primera junta, entonces propuso que formaran un órgano diferente, una especie de legislatura que dictara una constitución para que bajo esos términos se pudiera regir la primera junta y que el gobierno siguiera en manos de la primera junta. ¿Qué pasaba? Mariano Moreno temía perder poder a raíz de todo esto. Es comprensible, porque al ser más conservadores seguramente tenían una visión más saavedrista. Claro, y de hecho simpatizaron inmediatamente con Cornelio Saavedra y formaron un eje y una alianza con él. Pero bueno, vamos al 18 de diciembre. ¿Qué pasó allí? Hubo una reunión en la Fortaleza de Buenos Aires que fue bastante tumultuosa. Mariano Moreno decía que él veía contra el bien común y contra derecho de que estos diputados se incorporaran a la primera junta. El deán Funes dijo, no, nosotros venimos a cumplir la circular del 27, y fue lo que se hizo valer en la junta. Se votó y todos los diputados votaron por su incorporación, a excepción de Mariano Moreno, que acompañado únicamente por el otro secretario, que era Juan José Paso, decidieron que no era conveniente que se incorporaran. Al resultado de todo esto, Mariano Moreno salió indignado de esta reunión, dio un portazo prácticamente, y al poco tiempo presentó su renuncia como secretario de la primera junta. Juan,
Y acá, obviamente, con la renuncia de Mariano Moreno, termina la primera junta y comienza la época de la Junta Grande. Es decir, como surge la Junta Grande que conocemos. Y la consulta es, ¿el vaticinio de Moreno de que iba a ser paquidérmico el tema de la Junta Grande se dio? Claro, porque uno de los argumentos que decía Mariano Moreno para oponerse era, bueno, independientemente de esto, necesitamos un órgano ejecutivo fuerte que sea muy ágil en la toma de decisiones, como hasta ese momento ha demostrado ser la primera Junta. Que con la Junta Grande veremos que realmente no fue tan así. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, ten en cuenta que hasta ese momento en la primera Junta el poder estaba monopolizado por el elemento morenista. Prácticamente se ganaban las votaciones 8-1 o en los últimos tiempos 6-1, cuando se fueron Castelli y Belgrano, quedaban de esa forma los números. Siempre Saavedra en minoría. Aquí, al incorporarse los actores del interior a un proceso que hasta ese momento había sido exclusivamente porteño, la balanza se descompensó. Todo el peso de la mayoría pasó al grupo saavedrista provinciano y los 6 vocales que quedaban del morenismo, o los 5 vocales que quedaban, se quedaban arrinconados en un lugar. Entonces, ¿qué hizo el morenismo? Decidió refugiarse en las calles, es decir, así fue como nuevamente salieron a las calles, un poco para hacer oposición al gobierno, los chisperos, los manifestantes, estos los famosos personajes de Mayo, French, Beruti. Sí. Ahí fue cuando empiezan a repartir las cintas celestes y blancas como símbolos de su oposición. Y es por esa época también, en marzo de 1811 ya, el mismo mes en que ya Mariano Moreno fallece en alta mar, en que sus seguidores fundan en Buenos Aires la Sociedad Patriótica. Sí, recuerdo, me habías comentado sobre la Sociedad Patriótica. Claro, la Sociedad Patriótica básicamente formada por personas adoctrinadas en las ideas de Mariano Moreno, y muchas jóvenes de las principales familias de Buenos Aires habían adherido ante el desprestigio que estaba sufriendo la Junta Grande por su poca operancia, por llamarle de algún modo, por la cantidad de números que había. Sí, eran los jóvenes que se adherían justamente a llevar el pensamiento de Mariano Moreno hasta las últimas consecuencias. Claro. Vos fíjate que para principios de 1811 se incorpora también en la primera junta Hipólito Vieites, que era también un ferviente morenista, venía a ocupar la silla que había dejado libre Mariano Moreno con su renuncia como nuevo secretario de la Junta Grande. Entonces, de esa forma, los 5 morenistas que habían quedado, porque al poco tiempo falleció también el padre Manuel Alberti, quedaron enfrentados a los otros 15, que eran los diputados tanto provincianos como Cornelio Saavedra, y sobre ellos pasó ya el poder y el peso del gobierno. Ahora, Juan, tú me comentas que los morenistas estaban a la defensiva. ¿Qué acciones tomaron? Bueno, fíjate que empezaron una gran campaña difamatoria contra la Junta Grande. Empezaron también a poner pie en los cuerpos militares que les respondían, que en primer lugar era el Regimiento Estrella, el Regimiento América, que habían constituido con Domingo French y con Antonio Luis Beruti, bajo el cual pensaban hacer resistencia ante cualquier intento del saavedrismo, y también contaban, vos fíjate, con la unidad de élite de ese momento, que eran los granaderos de Fernando VII, de Juan Florencio Terrada. Los granaderos de Fernando VII habían sido la escolta oficial de los virreyes desde Santiago de Liniers hasta el presidente de la Junta en estos momentos, y casi todos sus miembros se habían adherido al morenismo. También su superior, su jefe, que era Juan Florencio Terrada, pero algunos creían que no iba a estar a la altura de las circunstancias de defender las ideas morenistas llegado el caso. Y aquí, ¿a qué llega el punto? Vos fíjate que por esa época, Juan Manuel Beruti, que era hermano del chispero de Antonio Luis Beruti, el segundo jefe del Regimiento Estrella o Regimiento América, que escribía todos los días, se le gustaba escribir en un diario que se llamaba Memorias Curiosas, nos cuenta que por esa época el morenismo, acorralado en la Junta Grande, decide empezar a hacer un movimiento revolucionario a los fines de voltear al gobierno de la Junta Grande y volver a poner el régimen morenista. A ver si te entiendo, Juan, me estás comentando que los morenistas querían derrocarlo a Saavedra y a la Junta Grande. Exacto, entonces para eso empezaban a contar con el aporte del Regimiento Estrella, con el aporte de los granaderos de Fernando VII, dudaban un poco de la adhesión de Juan Florencio Terrada, que era el jefe, y también con elementos de la Sociedad Patriótica, y básicamente con los chisperos, que eran todos estos alborotadores que andaban por las calles difamando al gobierno con estas cintas celestes y blancas. Y es así como llegaríamos entonces a la zonada del 5 y 6 de abril de 1800. Bien, ahora todos los actores están ya distribuidos. ¿Cómo se resuelve esta zonada, Juan? Bueno, vos fíjate que esta zonada sería el primer golpe de Estado que tendríamos en la República Argentina. A poco tiempo, a menos de un año de haberse iniciado la Revolución de Mayo, menos de un año de los primeros gobiernos patrios, ya teníamos los primeros enfrentamientos políticos duros entre los argentinos. Pero ¿sabes qué? Lo sigamos conversando en un ratito, ¿te parece? Sí, te invito con fe. Dale, vamos. Dale. Esta evolución se proyecta a deponer al presidente por desconfiar de él y sacar también algunos diputados de las provincias, porque eran de la facción del presidente. Memorias Curiosas. Juan Manuel Beruti.